En el siguiente video vamos a ver otros tres ejemplos, ejemplo 4, 5 y 6, de tres funciones de varias variables que vamos a derivar por derivadas parciales. Bien, entonces dice el título, obtener las derivadas parciales resolviendo las siguientes funciones de varias variables. Bien, en la primera función tenemos 2x tangente de xy más x cuadrada y sobre coseno de xy todo al cuadrado. ¿Correcto? Bueno, entonces la primera derivada parcial que se requiere es la derivada parcial de la función con respecto a x. Con respecto a x. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a sacar la derivada de la función de varias variables, pero en este primer lugar con respecto a x. ¿Sale? Que sería esto que estoy viendo del lado izquierdo, f subíndice x. Bueno, con respecto a x, aquí tengo una u por v, tengo una función aquí y otra, tengo involucrado una x y otra x. Por ejemplo, para derivar con respecto a x, pues tengo una u por v. Si estuviera derivando con respecto a y, esta sería una constante multiplicada a una función de y. ¿Sale? Pero bueno, ahorita tengo una u por v. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una u por v? Sencillamente, hacemos lo siguiente. Tomamos como referencia la fórmula que tenemos aquí por un lado, esta que está aquí, que dice u por la derivada de v más v por la derivada de v. Esta que estoy seleccionando es lo que vamos a hacer. La u es 2x por la derivada de v, o sea, de tangente de xy, que sería secante cuadrada de xy por la derivada de lo que está dentro como ángulo. La derivada de xy es y. Y ya quedó. Más, ahora sigue esta segunda parte, v por la derivada de u, es decir, tangente de xy, que sería mi v, por la derivada de u, que sería derivada de 2x, es el puro 2. Y ya quedó, en ese momento, quedó derivada. Luego, tengo que derivar esta u sobre v. ¿Por qué digo que es una u sobre v? Porque tengo una función de x arriba, una polinómica, ¿sí? Y tengo abajo, o bueno, es una expresión algebraica, y abajo tengo una trigonométrica, y en los dos casos tengo x y también y. O sea, esta va a aplicar u sobre v para tanto para cuando derive parcialmente con respecto a x o cuando derive parcialmente con respecto a y. Bueno, la segunda parte dice que tengo que seguir la fórmula de acá arriba. Dice b por la derivada de u. Entonces la b es el coseno cuadrado de xy. Aquí está. Por la derivada de u es la derivada de lo de acá arriba. Con respecto a x sería 2xy. Y aquí está. ¿Sí? Luego sigue. Por fórmula sigue menos. Aquí está el menos. Ahora dice que ponga la u. La u viene siendo mi término de arriba, mi término o expresión algebraica, que es x cuadrada y, por la derivada de esta función, de, digamos, el denominador, que es un coseno cuadrado de xy. Esta la voy a ver como un b a la n. Por aquí tengo la fórmula de un b a la n, es esta de acá. B a la n, o cb a la n, es n por c por b a la n menos 1. Simplemente es bajar el exponente, ese cuadrado, este exponente cuadrado, bajarlo a multiplicar al coseno, aquí la tengo, por la función coseno de xy a la n menos 1, por la derivada del coseno, que sería seno, y por la derivada del ángulo, que sería y. Esto nada más ocurre con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y creo que me faltó algo, chicos. Aquí, bueno, lo bueno es que estamos para corregir. A ver, vamos a ver. Entonces tengo, primero, b por la derivada de u, menos u, ok, ya está, menos u por la derivada de b.
Sí, simplemente, siempre que tenga una función trigonométrica elevada a un exponente, voy a usar la fórmula de b a la n, esta que tengo acá abajo. Entonces es n, bajar el 2, por la función trigonométrica, le resto un 1 ahí arriba, por la derivada de la función trigonométrica, que sería seno, perdón, sería menos seno. Derivada de coseno, recuerden, es menos seno, y me va a cambiar el signo de acá afuera. Menos por menos me va a dar más. Ahí está. Y luego, por la derivada del ángulo, esto siempre tiene que ser así. Lo que tenga aquí como ángulo lo tengo que derivar con respecto a x, y sería nada más y. Bien. Ahora pues tengo que ordenar y sobre b cuadrada. Como ya tengo un coseno cuadrado y lo elevo al cuadrado, pues me va a quedar algo a la cuarta. Entonces, vengo más abajito en lo que sería el resultado. Dice, aquí simplemente mandamos esta y al principio, 2xy, es como quedaría ya la expresión final, por la secante cuadrada de xy. Luego, este 2 lo voy a pasar también acá al principio, me quedaría 2 tangente de xy, y listo. Ahora, correcciones. Esta 2xy va a pasar al principio. Entonces me quedaría 2xy coseno cuadrado de xy. Y aquí corregimos el signo, sería más. Aquí está el 2, x cuadrada, y cuadrada. ¿Por qué y cuadrada? Porque esta y, todo esto se está multiplicando, todo esto. Se está multiplicando esta y. Entonces y por y me va a quedar y cuadrada. En este caso me queda coseno de xy, aquí está el coseno de xy, por seno de xy, aquí está el seno de xy, y abajo quedó coseno cuadrado del ángulo al cuadrado, me va a quedar coseno cuarto, coseno de xy a la cuarta. Es lo mismo que el exponente esté aquí adentro a que esté por fuera, significa lo mismo, pero aquí se está multiplicando 2 por 2, cuando elevo una potencia a otra potencia, es una ley de exponente, ¿sí? Las potencias se multiplican, y así quedó. Este es el resultado de derivar esta función de varias variables con respecto a x. Esa es su derivada parcial. Ahora vamos a ver la derivada parcial de la misma función que tengo aquí de verde, pero ahora con respecto a y. Bueno, con respecto a y vamos a seguir algunas cosas similares a las que ya tenía para x. Bueno, vamos a ver qué vamos a respetar. Por ejemplo, ahora les comentaba que si voy a derivar con respecto a y, el 2x es constante. Entonces nada más voy a derivar la tangente de xy y acompañada con esta constante. Entonces la tangente de xy sería secante cuadrada de xy por y. Perdón, con respecto a y por x, exacto. La derivada de xy sería x. Porque la x es la constante y la y es la variable. Entonces, esa x va a multiplicar a la x que tengo acá al principio y me quedaría 2x cuadrada, secante cuadrada de xy. Ya tengo la primera parte de mi derivada parcial. La segunda parte voy a volver a hacer una u sobre v, o sea, la derivada de una u sobre v, como la fórmula que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces inicio otra vez con b, que sería coseno cuadrado de xy, aquí está, no estoy acá abajo, coseno cuadrado de xy, coseno de xy al cuadrado es lo mismo, por la derivada de u, ahora con respecto a y sería nada más x cuadrada, y aquí está. Luego, menos por fórmula, porque así me lo indica la fórmula. Luego dice u por la derivada de b. La u, recuerden que es x cuadrada y, ¿sí? Aquí hay una x cuadrada y, pero al final voy a tener otra x. Recuerden, ahorita vamos a ver por qué. O sea, aquí ya no le hice en dos pasos, aquí ya lo hice todo completo. Entonces dice u, que sería x cuadrada y. Recuerden que aquí hay una x cuadrada y me está sobrando un 2 y un x. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Lo dice por la derivada de v. La derivada del coseno cuadrado de xy sería menos seno, entonces también va a cambiar este signo, más, menos por menos, más. Sería la derivada
del coseno es menos seno, ahí está el seno, de xy por la derivada de xy con respecto a y sería x. Entonces aquí es donde se acumula la otra x por x cuadrada me da x cúbica. Y este 2 que está aquí, que ven ustedes, es el 2 que traía el coseno cuadrado. Acuérdate que hicimos un b a la n. Entonces bajamos la n, o sea, el exponente, a multiplicar y luego le restamos ese exponente aquí arriba. Ya por eso no aparece cuadrado, aparece con exponente 1. Y luego dice sobre b cuadrada. Entonces la b cuadrada es la misma que usé, se pone igual. Entonces, si te das cuenta, el mayor trabajo se hizo con la x, con la derivada parcial con respecto a x. Porque con respecto a la y hay varias cosas que se vuelven a ocupar. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa pudiera hacer aquí para simplificar? Nada más podría traerme esta x cuadrada al principio, acá al principio, multiplicando a la función trigonométrica cuadrada. Y ya, todo lo demás está en su lugar. Fíjense que viendo las cosas, en los dos términos podemos hacer algo. Se me estaba pasando. Fíjense. ¿Qué tengo aquí? Tengo un factor común en todas. ¿Qué tengo aquí? Un coseno cuadrado de xy, un coseno de xy, y abajo tengo un coseno de xy a la cuarta. Entonces, fíjense, chicos, si yo hago un factor común, esto me gustaría que a ustedes se les ocurriera, se me acaba de ocurrir a mí, de que se puede simplificar todavía mi expresión más de lo que tenía planeado. Voy a quitar esto para ver. Chequen el dato. Si yo quito un coseno cuadrado de, o sea, un coseno de xy de aquí, me quedaría nada más coseno de xy. ¿Sí? O sea, quiero sacar un coseno de xy allá afuera. Entonces, me voy a llevar este, lo voy a sacar acá afuera. Entonces, al sacarlo, tengo que cancelar un cuadrado. Es un factor común. Entonces, coseno de xy. Aquí tiene que haber un coseno de xy. Van a ver. 2xy coseno de xy. ¿Sí? Más, aquí ya quité el otro coseno de xy. Quedó como factor común. Entonces, si yo multiplico de regreso coseno de xy por coseno de xy, me queda el cuadrado que tenía hace un momento. Y luego coseno de xy por seno, me va a quedar coseno de xy por seno de xy. O sea, no altero nada, simplemente estoy factorizando y voy a factorizar un coseno de xy de acá, de y en vez de quedarme a la cuarta, va a quedar al cubo. Y estos dos que están viendo del lado derecho se cancelan. Entonces voy a insertar, a ver si me permite esto. No me permite. Aquí. Voy a insertar una línea para evidenciar que estos dos se van a simplificar porque me da la unidad coseno de xy entre coseno de xy es la unidad. Entonces de todo esto ya nada más me va a quedar el 2 tangente de xy multiplicando, digo, es toda la expresión de la izquierda, esta y esta de acá, nada más, ¿sí? Porque le quitamos un coseno de xy. Pero veo que también pasa lo mismo con la derivada parcial de y. Entonces, me voy a traer este término, lo vamos a poner aquí, pasa lo mismo exactamente. Y pues vamos a quitar un, este va a quedar a la 1. O no le pongo nada, recuerden. Ese me quedó así solito. Bueno, más bien lo voy a sacar de aquí adentro. Y ahí está. Y luego este desaparece porque ya lo tengo afuera. Y luego aquí abajo
este se convierte en 3, porque también ya le extraje 1 acá afuera. Entonces, también vamos a cancelar 1. Y listo. Bien, así es como quedarían los resultados, obviamente si ya no vemos esto, ¿sí? Así es como quedarían los resultados. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir con el ejemplo, este fue el ejemplo 4, vamos a ver un ejemplo 5. Aquí está un ejemplo 5, vamos a tapar el 4 para enfocarnos nada más en el ejemplo 5. Ahí está. Entonces nos vamos a enfocar en el ejemplo 5. ¿Qué tenemos? La función de varias variables, f de x y igual a 4x cúbica y, menos 3x cuadrada y cúbica, menos 3 medios de x cuarta, que multiplica al logaritmo natural de xy, y más 3y por e a la 4x más 2y. Bueno, ahí tenemos otra función de varias variables que tenemos que derivar parcialmente, primero con respecto a x y posteriormente con respecto a y. ¿Sale? Bueno, entonces con respecto a x, ¿qué tenemos por hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar este primer término. 4x cúbica y con respecto a x sería 3 por 4, 12x cuadrada, le resto un 1 acá arriba, 12x cuadrada y, ya quedó. Luego, 3x cuadrada y cúbica con respecto a x sería 2 por 3, 6, respecto al signo, menos 6xy cúbica. ¿Así? Perfecto. Luego, si se dan cuenta, en esta de acá, de 3 medios de x cuarta por logaritmo natural de xy, son dos funciones donde hay involucradas x. Cuando derive con respecto a x, tengo que usar la u por v. Cuando derive con respecto a y, nada más estamos viendo una sola función que tenga y, por lo tanto, esta va a ser constante cuando derive con respecto a y. Bueno, ahorita que estoy derivando con respecto a x, ahí veo una u por v, y vamos a seguir esta fórmula de la derecha. U por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Ok? Entonces, si esta es mi u, así me la llevo tal cual. Ahí está. Ojo y mucho ojo. Este signo menos se queda fuera de un paréntesis para poder trabajar la u por v aquí adentro, y ya después actualizo los signos. Entonces dice u por la, aquí está la u, por la derivada de v. La derivada de v, que sería la derivada de un logaritmo natural, sería la derivada de xy, sería la derivada de xy es, con respecto a x es y. Entonces, esta y en realidad queda arriba, aquí. Dice la derivada de xy sobre xy, sobre lo que sería el valor dentro del paréntesis, aquí está. Entonces aquí también va a ocurrir una cancelación. Quiero que la vean. Nada más que ahorita está al revés. O sea, lo que se va a desaparecer es la y con la y nos va a quedar un 1. Recuerden que aquí arriba hay un 1, hay como un angelito. Es un 1 que ahí siempre está, aunque no lo vea. Y se están cancelando nada más las y. Bueno, luego dice, ya hice una u por la derivada de v más b, que sería el logaritmo natural de xy, aquí está, por la derivada de u. Entonces, 4 por 3, 12, entre 2 a 6. 6x cúbica, aquí está. Y ya, aquí en este momento ya hice mi u por v de estas dos funciones. Y ahora sigo con la siguiente, bajo el más, ese es el que gobierno ahorita, el más. Y luego digo, tengo dos funciones, pero una está con una variable y acá tengo x y y. Entonces, la primera va a ser tomada constante. Quiere decir que la paso igual y nada más voy a derivar la e a la b. O sea, la derivada de una e a la b, esta sería esta. Derivada de una e a la b vuelve a ser la e a la b, pero por la derivada del exponente, del exponencial. Entonces, bajo esta, así, tal cual, pero después ya nada más la multiplico por la derivada de esto. Entonces, si yo derivo 4x, me va a quedar 4. Si derivo 2y,
me va a quedar 0 porque recuerden que estoy derivando con respecto a x. Entonces ya quedó derivada, ya nada más voy a simplificar acomodando, reordenando, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso se queda igual, 2x cuadrada y, así lo bajé, menos 6xy cúbica, esto ya está de alguna manera simplificado. Luego, por ejemplo, aquí me quedó 3 medios. Si te das cuenta, esta x cuarta está en el numerador. A lo mejor aquí no se ve, pero lo vamos a pasar al numerador para que veas que está un numerador a la cuarta y un denominador a la una, elevado a la una potencia. A 4 le quito una, pues me queda 3 aquí, por eso quedó x cúbica. Y ya, o sea, todo esto quedó simplificado en 3x cúbica sobre 2. Nada más. Bueno, ¿qué más? Ahora, del logaritmo natural de y, este 6x cúbica lo paso al frente, o sea, antes de, y me queda 6x cúbica logaritmo natural de xy. Así queda. Y de lo demás, este 4 va a pasar a multiplicar al 3, y me va a quedar 12y por e a la 4x más 2y. Así queda simplificada la derivada parcial de la función f de xy con respecto a x. Ahora vamos a derivar la misma función, esta que tengo de verde, con respecto a y. Entonces, con respecto a y, este es constante por una variable. Entonces, nada más me quedaría el 4x cúbica, así como lo veo aquí. En esta de acá, me quedaría 3 por 3, 9, o sea, respetando el signo, menos 9x cuadrada y cuadrada. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, esta la tengo como u y como v, pero si estuviera derivando con respecto a x, pero ahora estoy derivando con respecto a y aquí no veo que haya y, aquí sí. Entonces esta la paso tal cual, la paso así, 3 medios de x cuadrada, de x a la cuarta, perdón. Bueno, voy a poner primero este x a la cuarta para que me... y la x la pongo después. Así. Primero la paso igual y luego dice por la derivada de este logaritmo natural de xy. Entonces aquí nada más iría la derivada de xy con respecto a y sería x. Aquí está. Luego dice sobre xy. Así es la fórmula, mira, quiero que la vean, la tengo aquí está. Es la derivada de lo que está dentro del paréntesis del logaritmo natural sobre esa precisamente, esa b, ¿verdad? O lo que está dentro del paréntesis. Si hay una constante, se respeta y se va multiplicando. ¿Sale? Entonces, ¿aquí qué quedó? Bueno, vamos a simplificar. Perdón. 2 por 3 por y a la e a la 4x más 2y. O sea, lo único que derivamos fue esta. ¿Sí? Bueno, perdón, esa quedó acá. Se va a hacer simplificaciones, ¿eh? De una vez voy a poner qué es lo que se va a simplificar. Y en este caso, se van a cancelar estas x, esta x con esta x. Y lo que reste es lo que me va a quedar. Luego tengo dos funciones, y una es la 3y y la otra función es 4e a la 4x más 2y. Aquí, si se dan cuenta, tengo dos funciones. Entonces voy a hacer la de u por la derivada de v. Entonces la u es el 3y, aquí está. U por la derivada de v. Entonces la derivada de v es la derivada de e a la potencia, pues vuelve a quedar igual, pero por la derivada de su potencia. Entonces la derivada de 4x con respecto a y es 0, pero la derivada de 2y es 2, por eso es este 2 de acá. ¿Sí? Ahí la llevamos. Luego dice más b, que es esta, por la derivada de u, o sea, por la derivada de 3y, que sería nada más el 3. Y bien, esto ya quedó resuelto, ya nada más falta simplificar. Y aquí es donde vienen las simplificaciones. Y dice, el 4x cúbica lo bajo igual, menos 9x cuadrada y cuadrada, lo bajo igual.
Este 3 medios, simplemente el 3 se queda como numerador y el 2 como denominador. ¿Sí? Se cancelan las X que estaban sueltas y la Y sigue permaneciendo en el denominador. Esta Y. Ese sería el ordenamiento. Este 2 por 3 se multiplicó y nos quedó 6. 6y e a la 4x más 2y. Y acá tenía 3e a la 4x más 2y. Vamos a hacer nuevamente una factorización de e a la 4x más 2y, que va a quedar fuera de un paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? Simplemente el 6y del lado izquierdo y el 3 del lado derecho. ¿Por qué? Porque ya tengo todo la exponencial, la tengo por la parte de afuera, multiplicando. Y esa es la simplificación. Y así nos queda este segundo ejemplo. Y por último, el ejemplo número 6, que dice así. Vamos a tapar ahora este, para que no nos estorbe. Ahí está. Y vamos a seguir viendo el ejemplo número 6 y vemos que aparece en esta función de varias variables, f de x, y, aparece un 4y menos raíz cúbica de 2x cuadrada más 4yx. Y simplemente lo reordeno. Son nada más dos expresiones, dos términos. Pero el 4y lo paso igual, solo que esta raíz la paso como una potencia fraccionaria, es decir, 2x cuadrada más 4yx a la 1/3. ¿Por qué? Porque aquí dentro, ¿sí? Hagan de cuenta que hay un paréntesis, vamos a ponerlo, y tiene afuera de este paréntesis, aunque no le vea potencia, hay un 1, ¿sí? Es como un angelito, recuerden, ahí está, y no, aunque no lo vean, ¿sí? Y afuera hay un 3, entonces el 1 siempre va a ser potencia de la potencia fraccionaria y el 3 es el denominador de esa potencia fraccionaria. Numerador es la potencia, denominador la raíz. Y esta es la que voy a derivar, o sea, la parte de afuera, de acá, de la izquierda, a ver si la puedo desombrear. Sí, nada más voy a trabajar con la parte derecha. Entonces, bien, si yo derivo con respecto a x este 4y, pues es 0, ¿no? Porque es constante. Ahora, si yo derivo esta b a la n, su formulita sería como... te les digo, como esta que voy a seleccionar. ¿Sí? cb a la n, nc por b a la n menos 1 por la derivada de b. Es decir, es bajar el exponente, multiplicar por la constante, restarle un 1 al exponente y derivar lo que hay dentro de la función, dentro de la b. Entonces, es decir, bajo en 1/3, aquí está, aunque no lo vea, bueno, aquí lo pongo, ya lo quito, 1 sobre 3 ya lo bajé. Luego, por lo que está dentro del paréntesis, que es mi b, 2x cuadrada más 4yx, es esta, perdón, 2x cuadrada más 4yx a la n menos 1. Entonces, si la n vale 1/3 y le resto un 1, que sería menos 3/3, ¿sí? Me quedaría a la menos 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo tengo que multiplicar según esta fórmula. La tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. Si adentro del paréntesis tengo 2x cuadrada, su derivada sería 4x, como lo vemos aquí. Y la derivada de 4yx con respecto a x sería 4y, como está acá. ¿Tanta? Y todavía tengo que simplificar un poco más. Entonces, el resultado sería que esta que está a mi lado derecho es una raíz, ¿sí? O sea, el 2x cuadrada más 4yx está elevado al cuadrado, pero también está dentro de una raíz cúbica. Y por el signo menos están en el denominador, o sea, es esta parte de aquí abajo. El 2x cuadrada más 4xy al cuadrado, raíz cúbica. El 3 sigue estando en su lugar, el menos sigue estando en su lugar, y el 1 por 4x más 4y, pues quedó aquí, solo que factorice el 4. 4 lo saqué fuera, a multiplicar por el 1, y lo extraje de cada uno de los términos. Y así es como queda la expresión
con respecto a x. Ahora, con respecto a y, bueno, primeramente con respecto a y, esta sí tiene derivada. La derivada de 4y con respecto a y es 4. Y aquí está. Listo. Luego, esta con respecto a y es una b a la n. Igual va bajo en un tercio. Aquí está. Lo multiplico por la función. Ahí está. Le resto un 1. Un tercio menos 3 tercios. Menos 2 tercios. Aquí está. Luego dice por la derivada de lo de adentro. Si lo de adentro estoy derivando con respecto a y, esto sería 0, y aquí sería simplemente 4x. Y aquí está su derivada. Bueno, vamos a organizarlo. Recuerden que esta 2x cuadrada más 4yx a la menos 2 tercios es esta raíz que tengo aquí abajo. Así se tiene que colocar ya como resultado. Este 4 está desde un principio, se pasa igual, este menos también se pasa igual, el 3 se queda como denominador acompañando a la raíz y solo va a quedar en el numerador el 4x en este segundo término, en este. Un primer término va a ser el 4, solito, así como está. Y listo, ahí concluimos el tema de derivadas parciales, ¿sí?, de funciones de varias variables.